Ya llegaron los otros 20 restantes, guardan. Hoy de ¿a qué hora? No, entonces ya te sé. Los que vienen de la cárcel de Envigado. Sí, señor. ¿Cuántos vienen? No alcanzo yo. Periodistas extranjeros y nacionales constataron hoy en Medellín, Colombia, que la cárcel de máxima seguridad de Envigado no se trata de una mansión de lujo ni tampoco un hotel de 5 estrellas. La entrada, como se aprecia, es un camino tortuoso y angosto. Su estructura es diseñada con los elementos que permitan seguridad, pero no se observan ni mármol ni oro como se había especulado. Pablo Escobar envió una carta al ministro de Justicia colombiano Jaime Giraldo para que ordene el ingreso de los periodistas con el fin de que comprueben sus reales condiciones antes de que sea utilizado por él y varios narcotraficantes. Pocas horas antes, la Asamblea Nacional modificaba la Constitución y prohibía la extradición de colombianos al extranjero. Era la última condición que necesitaba Pablo Escobar para entregarse. Deseo que haya un juicio. Con mi presentación y mi sometimiento a la justicia, deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Nunca se me va a olvidar a mí la entrega de Pablo Escobar. Cuando el helicóptero se despega, yo me acuerdo, dije, Pablo Escobar ganó y nosotros perdimos. La guardia de la cárcel, la guardia penitenciaria, no estaban para cuidar que Pablo Escobar no saliera, sino para defender. Ese era un esquema de defensa y lo mismo que la malla y las redes eléctricas. Y el ejército tenía un anillo un poco más externo que le servía para protección. No era ninguna cárcel, eso era una escuelita con buena cancha en donde recibían mujeres en las noches para la rumba y amigos para jugar fútbol en el día. Nosotros consideramos que ciertamente es un importante logro y así lo han reconocido las autoridades norteamericanas, tener en la cárcel a Pablo Escobar y a los principales líderes del cartel de Medellín, pero que es igualmente importante que él reciba una sentencia que esté proporcionada con los crímenes que él ha cometido. Y ese es un gran desafío para sancionar de manera ejemplar a estos delincuentes.
Pero con Pablo había un problema muy grave, que usted sabía a qué horas arrancaba el partido, pero nunca cuándo terminaba. Porque Pablo solamente terminaba el partido de fútbol cuando empataba o cuando él ganaba. ¿Cuál era el compromiso que tenía usted con Pablo Escobar? De no abandonarlo, de ayudarlo un poco, de visitarlo de vez en cuando. Era un compromiso de compasión. En la catedral, yo era el que les organizaba los carros con doble fondo para que subieran las mujeres y los políticos, que también subían por cantidades allá a pedirle dinero a Pablo. Allá unos subían a saludar a Pablo, otros a pagarle el tributo, otros a contarle historias. Eso era una recocha. De cárcel no tenía nada. Pablo Escobar tuvo muy desde el inicio una característica, y es que fue un gran traidor. Tal vez a los únicos que él guardó una absoluta lealtad fueron a los Moncada, los Galeano y los Ochoa, a través de los otros clanes bien importantes. Una parte grande de sus riquezas la obtuvo ejecutando a socios y se quedaba con sus patrimonios. El comienzo del fin es cuando ejecutan a los Moncada y los Galeano. Pablo cita a los hermanos, cita a los contadores a la catedral, toma la decisión de eliminar a los Galeano, a los Moncada, porque estratégicamente él no tenía otra salida. Ya ellos estaban para el lado del cartel de Cali y él lo confirmó. Y tomó la decisión de acabar con ellos. Gabriel, mire, usted recuerda que el sábado anterior interrogamos al ministro de la Defensa Nacional en torno a unos comunicados, unos panfletos que fueron distribuidos vía aérea en la capital del departamento de Antioquia, en los cuales se indicaba que Pablo Emilio Escobar Gaviria seguía controlando los negocios de narcotráfico directamente de la cárcel de máxima seguridad y además estaba mandando asesinar a una serie de personas. Es correcto. Mire, Gabriel, yo no sé si los compañeros en Medellín nos pudieran precisar los nombres o los apellidos de los 4 miembros de una misma familia que fueron asesinados la semana pasada o en los últimos días en Medellín, porque allí nace y radica todo el problema. Los familiares de estas personas que murieron juraron que harían lo imposible por vengar a sus familiares. La pregunta que nos estamos haciendo en este momento todos los periodistas y que seguramente va a ser la gran primicia en las próximas horas y en el día de mañana, será saber cómo era que se pretendía asesinar a Pablo Escobar dentro de la catedral. Es decir, dentro del mismo cartel hay una división. Así es, hay una división profunda en el cartel de Medellín, división que ha causado lo que ha causado en la noche de hoy, que es el traslado de Pablo Escobar Gaviria de la cárcel de la catedral a la 4ª Brigada en Medellín. El gobierno de turno se ven obligados a enviar unos emisarios del gobierno para pedirle el favor a Pablo Escobar que se deje trasladar de prisión.
Lo que hizo Pablo Escobar es que dijo, ni me voy y ustedes aquí se quedan de rehenes. Atención, urgente. Pablo Escobar y sus lugartenientes tienen como rehenes en un túnel de máxima seguridad al viceministro de Justicia, el director general de prisiones y el procurador de Antioquia. Pablo Escobar Gaviria dice que se enfrentará hasta la muerte, pero que por ninguna razón permitirá su traslado ni el de sus hombres a ningún otro penal. A toda la nacionalidad colombiana, que si el gobierno incumple con los pactos de hace un año, nosotros le daremos el pie de lucha como antes lo estábamos haciendo, y que no es culpa de los extraditables sino del gobierno, que el país no entre en una conmoción sino en un estado de guerra. Gracias. Cuando llegamos allá, le dije a los guardas del IMPEC y a los terroristas que no quería problemas, que por favor nos dejaran ingresar en forma pacífica. Y al ellos negarse cuando nosotros estamos ya rompiendo el candado de la entrada de la cárcel, pues recibimos fuego del IMPEC. Y ahí empezó un enfrentamiento bastante duro. Inmediatamente las otras unidades de fuerzas especiales, la Fuerza Aérea ingresó por un lado, la Armada por otro lado, la policía entró por detrás. Llegamos, despejamos las áreas y terminamos en la cocina, donde encontramos a los dos rehenes y los logramos salvar. Y bueno, de ahí para allá empezó el periplo de saber dónde estaba Pablo Escobar. Dígame, Juan, es que yo lo estoy escuchando en este momento a usted por la radio. Sí, señor. Y me confunde mucho ver la manera como engañan al país. Sí, señor. Porque están diciendo que yo salí a las 12 de la noche, los señores de la 4ª Brigada, ayudados por personal de la misma institución. Sí, señor. Eso se contradice con lo que dice el señor director de prisiones en el sentido de que me vio a las 5 de la mañana portando una cámara de gas. Pablo Escobar está suelto. Escapó con 9 de sus secuaces. Para hacerlo, logró escapársele a 180 hombres del ejército. Hay dos versiones sobre la forma como se produjo la fuga. La primera dice que Escobar escapó por un túnel que había sido construido hace varios meses. Escobar utilizó una máscara antigas para prevenir la asfixia en el recorrido. La segunda versión señala que Escobar y sus hombres huyeron en motos de alto cilindraje que siempre estuvieron dentro de la cárcel. Escaparon por la zona boscosa que rodea el penal. Queda claro que usted no se escapó a la 1:30 de la mañana. No, yo me escapé cuando el ejército entró dando bala. Simplemente yo hago esta llamada porque a mí sí me interesa que no engañen a la gente y que no involucren gente que no tiene nada que ver en estas cosas. ¿El que iba vestido de mujer era usted o no? Oh, eso es falso, están sacando fantasías de mujeres. Mi condición de hombre no me permite pues disfrazarme de mujer. Eso no, eso es así, esas son especulaciones, de acuerdo. Nunca se me olvida el día que llegué a la catedral. Llegué yo el segundo día que Pablo Escobar se había escapado. Here's a picture of some of them. This is one of the prison guards here behind the bar. This person here is Popeye, one of Escobar's favorite sicarios, John Jairo Velázquez Vázquez. Yo me reía cuando entrábamos porque no había celdas. Un apartamento tenía sofás, tenía los cushions, tenía cortinas, todo coordinado con colores. Tenía velas en la mesa. Televisiones más grandes que nosotros yo había visto, refrigeradoras, microondas. Era una cocina, era un apartamento de lujo. Lo más que me caló a mí, ahí arribita de su cama grande, bien bonita la Virgen María en cerámica.
couple of paintings. Yeah, here are kind of interesting. We got about 200 books. Sí, y lo otro que nunca se me olvida era tenía más o menos como unos 30 libros de caricaturas de Pablo Escobar. The U.S. and Colombia, and Sí, la imagen muy contradictoria porque eran hermosos. so there's a card. Señor presidente, buenas tardes. Se habla de túneles y de máscaras antigas. Luego parece ser que no era tan segura la prisión de alta seguridad de Envigado. De otra manera, señor presidente, ¿cómo se explica la desaparición, huida o escape de Pablo Escobar Gaviria? Bueno, yo no tengo una respuesta contundente a su pregunta. La hipótesis más probable, la que en el día de hoy ha venido trabajando el gobierno, es que posiblemente él está escondido en algún sitio en la cárcel de Envigado o en algún sitio cercano. Las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad continúan en su búsqueda en la zona de la cárcel y en sus alrededores. Esta mañana el